Margarita, yo quiero que volver sobre el tema, reafirmemos esto o no. La pregunta es, ¿existe el poder ancestral sobre las personas? Más de lo que vos crees y más de lo que la gente conoce. Y conocemos a nuestros, yo por lo menos conocí hasta a mi bisabuela del lado paterno, y recuerdo sus tallarines, sus dedos gruesos, italianos, y esa, y esa manera de hacerlos, y bueno, tantas veces después de que yo era muy chiquita, busqué ese sabor y nunca lo encontré. Pero sí, cosas que ella sintió por ejemplo, ahora estoy aprendiendo italiano, ella era la italiana de mi familia, por lo menos la más cercana a mí o la que pude conocer. Y sus sentimientos, tuvo un solo hijo, que era mi abuelo, él fallece de leucemia, y cómo los lazos de sangre, las historias de sangre tienen que ver con los vínculos familiares, el cómo nos sentamos en la mesa, en cómo conversamos con los demás. Cada síntoma está relacionado a algo, y si por ejemplo vos sentís, no sé, un ataque de pánico, después de la pandemia crecieron, Una la mayoría barbaridad. de las consultas, de Sí, 10 sí. consultas, Los médicos dicen que es la mitad, impresionante. la mitad de las consultas tienen que ver con depresión, agorafobia, eh, y temas que son básicamente transgeneracionales. O sea, cuando pensá que la pandemia nosotros la vivimos en el 2020 como comenzando a nivel mundial, y desde ese momento mi abuela, María Elena, mi abuela paterna también, vivió la pandemia en el año 20. Y en el 1920, a 100 años, estaban de pandemia también. Los ciclos biológicos y los ciclos colectivos, y ahí puede hablar más desde el área cuántica, se repiten, y al buscar la repetición, lo que hacemos habitualmente es sanarlo porque comprendemos qué nos pasó. Entonces, por ejemplo, un cáncer de páncreas puede ser, para nosotros es una mirada de que han pasado guarradas, cosas que son difíciles de digerir. El páncreas tiene que enviar muchas más células, mucha más bilis para digerir algo que ha sido espantoso. Entonces le preguntas a la persona, ¿qué fue tan espantoso? ¿Cuál fue el drama de tu vida Y, con respecto a esto? Y te dice, contesta, y si el hombre dice, no, no sé, no tengo idea, ¿cómo puedo descubrirlo? lo podés explorar. ¿Cómo se Pero explora? habitualmente te contestan directamente, y bueno, quebré 3 veces, no pude pagar mis empleados, quebré en el 2001, me pasó tal cosa, cuando era niño no tenía ni para comer. O sea, te empiezan a decir las cosas que son indigeribles. Para el ser humano no comer es algo que no es posible, es parte de su supervivencia. Entro en el modo de supervivencia y lo alerto a la misma edad que el que tuvo un problema de hambruna en la guerra. ¿De dónde venís? Le pregunto y me dice, vengo de Polonia. ¿Y qué pasó en Polonia? Y fuimos perseguidos y tuvimos que dejar todas nuestras cosas y nos mudamos a tal lugar. Entonces, vos no te das cuenta, pero hoy, en el 2022, estás viviendo una situación que resultó que se originó muchísimo más atrás y que ya vivieron nuestros ancestros. En el caso de este hombre, estoy hablando de un caso que estoy trabajando, que él tiene el nombre en yiddish de sería un tío bisabuelo, ¿sí? Sería de 4ª generación, que fue directamente tomado por los alemanes, enviado a un campo de concentración y eliminado. Qué peor injusticia a nivel transgeneracional que eliminar niños, mujeres, como el holocausto. Sí, se me ocurre pensar, nosotros que tenemos, Todo eso se activó en la en gran pandemia. medida tenemos, acá en Argentina me refiero, tenemos Sí, una sí. gran ascendencia europea Sí. y que estamos acá fruto de la inmigración de posguerra. Bueno, casi todos nuestros antepasados vivieron situaciones críticas. Sí, totalmente. Y si empezás a buscar los traumas, los psicólogos que analizan el árbol genealógico y que trabajan, como por ejemplo el doctor Selam, que descubre lo del síndrome del yacente, lo que dice fue lo que decía Freud.
que en realidad había una parte de tu inconsciente, ¿sí?, que tiene una afinidad sin que vos te des cuenta que estás en afinidad con ese bisabuelo, con esa bisabuela, que, no sé, la infidelidad, por ejemplo, es un tema muy común y tiene una raíz que puede haberse originado en una situación de asesinato o de un hijo fuera del matrimonio, porque para la biología, para el inconsciente biológico, todo lo que da vida se repite. Entonces, si hubo un niño que nació fuera con la señora que cuidaba en el campo, y el patrón estanciero tuvo una relación y por eso hay un fruto que es un hijo, a partir de ese hijo que se lo llamaba natural, ¿sí?, o bastardo o cualquier otra cosa, dentro de lo que era la jerga de la época, era una vergüenza para la familia, queda grabada la vergüenza, la humillación, el dolor, el abandono, que son los temas con los que llega la gente. La gente llega a decir, mira, vengo porque me siento solo, me aíslo, no puedo contar mis emociones, no sé qué me pasa. Y cuando vamos a un origen podemos encontrar, permanecí solo en mi infancia todo el tiempo porque mi madre no tenía dinero y tenía que trabajar, y me dejaba frente al televisor. Bueno, cosas así, sencillas, no es que... Te dejo una pregunta ahí pendiente, me la decís luego. ¿Cómo se rompe, cómo se destruye eso que inconsciente o inconscientemente el ser humano lo trae desde allí, ¿no? Desde donde vos dijiste, lo trae y algo le está provocando? A vos te pregunto, Estela Maris, que me expliques, por favor, cómo es el tema de la regresión al pasado. Bueno, es una técnica, empecemos por ahí. Empezó en sus comienzos el doctor Brian Weiss, bueno, yo sigo esa línea, y él empezó también escuchando y mirando a sus propios pacientes, como todo, ¿no? Como Hammer en el caso de lo biológico, como el doctor Celan, como tantos otros que hoy están o se le han abierto un poco más la mirada, ¿no? Han ampliado un poco esa mirada. Y entonces el doctor Brian Weiss, a través de estos casos como el que cuenta Margarita, fue encontrando que una paciente de él, una consultante de él, en este caso él le llama paciente, sufría muchas fobias. Entonces encontró que empezó primero con una meditación, luego entendió que era una regresión, y entonces empezó a trabajar con ella distintos síntomas que tenía, ¿no?, con estas fobias, y las fue llevando a distintos estadios donde ella puede encontrar dónde se registró ese síntoma. Uno de ellos era que ella no podía subir al ascensor porque le agarraba asfixia. Claro, exactamente. Entonces, y no podía usar bufandas. Entonces, él, bueno, la lleva a la regresión y resultó que en una vida pasada de ella había sido ahorcada. Igualmente tenía relaciones muy violentas, ¿no?, de pareja. Bueno, también allí, cuando hace esta regresión, surge que esta pareja que había estado, la había violentado, y bueno, eso se fue emocionalmente registrando en su ADN, ¿no?, en su cuerpo, en sus células. Entonces aquí es donde interviene mucho la cuántica, ¿no?, que es cuando nosotros vamos al pasado, vamos a ese espacio donde a través de esta técnica se llega solamente hasta ese lugar donde yo tengo que sanar, porque es ahí donde se registró en mi cuerpo, en mi célula. ¿Se llega a la situación, se llega a la persona, digamos, la persona ancestral? llega a esa situación que es su propia ancestralidad. Y entonces ahí, como si fuera yo. Exactamente. Ajá, no hay una separación, digamos, del ancestro. No, pero lo vas mirando desde afuera. Es como si vos miraras una película y entonces vas llegando hasta ese momento donde ocurrió eso que le ocurrió a tu ancestra, pero que vos lo traes. Sí, esto es como ver una película que te emociona, llorás, sentís el dolor de lo que ves en los artistas que hacen eso, pero no sos vos, son los artistas, pero te llega igual. Tal cual, y ahí es donde se produce esa sanación, porque al mirarlo de afuera estás contenido, ya sea con el terapeuta que estás, o los terapeutas, porque se puede hacer de uno o dos terapeutas, y entonces es ahí
donde se toma esa conciencia de lo que le está ocurriendo no es lo que me pasa a mí ahora. Y entonces tomo conciencia de eso y entonces todas mis células, es como cuando en la física cuántica se dice que el universo es un vacío. Entonces todo lo que yo lleno en ese vacío, ¿no?, es lo que va a ir creando, se va a ir creando. Entonces yo creo una nueva realidad, sano acá en el pasado y creo una nueva realidad que es esta, de seguridad, de que eso no me pasó a mí. ¿Cómo se sana? La pregunta, casi lo decía ahí, pero ¿cómo se sana? Yo fui mentalmente, me ubiqué allí, ¿cómo se sana? Y es un proceso, nosotros no podemos decir cuándo se sana. No digo la cuándo. propia La persona... pregunta es cómo, pues yo descubro, yo leí un libro que lo abandoné porque me impresionó mucho, soñaba de noche con las cosas que leía, con eso te digo todo. Sí, he hecho por un psiquiatra que hizo miles de experiencias y... Brian Weiss. ¿Eh? Brian Weiss. No me acuerdo. ¿No era él? El libro se llama La vida después de la vida. Y él hacía regresiones, iba al pasado y descubría qué es lo que pasaba. Porque me acuerdo de una persona que rodó el auto, murió en un incendio dentro del auto y eso le provocaba alguna alergia, no me acuerdo, asma creo. Asma. Después avancé, fui con el libro, no fui yo, fui leyendo y llegó qué sé yo, al año 1400 o al 1300 o al 1200, donde había violaciones con armas de acero, cosas espantosas, la verdad que... ¿Pasaron? Lo abandoné, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta es, yo tomo conciencia, digamos, yo o la persona que tiene la experiencia, toma la conciencia, por ejemplo, de esa violación con armas de acero. Lo digo concretamente, se trataba de un tipo... Y podés tener una alergia al arito. Escucha, sumamente católica, Claro. un fanático católico, o cristiano era, no sé si era católico, pero cristiano era, y entonces no quería tener relaciones con la mujer él personalmente, entonces la penetraba con un arma de acero, para no tocarla a la mujer. Eso le provocó la muerte a la mujer. Bueno, esto traía algunas consecuencias. Pero uno toma esa realidad, la conoce y cómo el ser humano se deshace de esa carga. Esa es la pregunta. Y es un proceso que ya va... corto, y ya voy al corte. Y es un proceso que se va realizando a través de esa conciencia y coherencia, ¿no? A través del entendimiento. Y esto tiene que ver con ese proceso que cada uno va llevando cuando va encontrando su propio interior. No es que uno como dice, decir, esto no es mío. Esto no es mío, y voy entendiendo por qué pasó, cómo pasó, por qué se decidió eso, y voy entrando porque cada célula de mi cuerpo tiene un registro de absolutamente todo. Yo solamente tengo que recordar eso para poder entender lo que está pasando. Si yo entiendo lo que desconozco, es lo que no sé, es esa falta de fe que hablaba del Maestro Jesús, ¿no? Pero lo que conozco sí lo puedo transformar. Entonces, cuando yo encuentro en mi proceso interior esa transformación, entonces habré sanado. Y eso lleva a otra carpeta, diría el doctor Celan, digamos que se va generando en una cadena de cosas, ¿no? Y que se van repitiendo vida tras vida. Y cuando uno lo ve en sus hijos, cuando lo ve en su familia, porque, a ver, en mi caso particular, yo empecé con estas formaciones, digamos, primero para sanar y luego para poder brindar a los demás esta forma distinta de sanar. Clarísimo.